La primera que tenemos aquí es clep. No vayamos a decir clip, es clep. Recuerda que el sonido de esta vocal puede ser I o puede ser E. Entonces decimos clep. Ahí tenemos the hole punch. Es este artículo aquí en negro. Hole punch. Que es básicamente una perforadora. Tenemos highlighter, que bueno, es una de las básicas. Tenemos acá pencil case. No vayamos a decir pencil, es pencil. Pencil. Al final solo pronuncias el sonido de S con L. Sonido de S con L. So. Pencil case. Ahí tenemos estos repuestos que se llaman staple. Staple. Que de hecho se usan con este que está acá. Stapler. Stapler. De igual manera no vayamos a decir stapler. Al final solo suena la L y la R. Es decir, stapler. Y acá tenemos binder. En highlighter, binder, stapler, pronunciamos más las R's. No suena como air. Suena como nada más, la R. Tenemos en el siguiente la voz activa. Esta voz activa es básicamente como siempre hemos hablado en los otros tiempos. El orden normal, sujeto, verbo y objeto. Esa es la manera en que lo manejamos. Y el tema de hoy es precisamente cómo podemos hacer una modificación en el orden de estos elementos. En el círculo tenemos al sujeto. El sujeto en una oración es precisamente la cosa, la persona, el animal, la idea o el objeto abstracto pudiera ser, perdón, el sujeto abstracto que pudiera ser el odio, el amor, etc. El sujeto, la cosa, la persona que coloques en el círculo es el responsable del verbo que está en el rectángulo. El que está en el círculo es el responsable, el autor de la acción. Con rojo ahí ubicamos el verbo. En ese espacio puedes utilizar auxiliares para negación, etc. Y del otro lado, en el triángulo tenemos el objeto. Ese objeto es quien recibe la acción del verbo. En la oración el objeto no hace nada. Solamente recibe la acción del verbo, pero en sí no hace nada. En la voz pasiva tenemos este orden. En primer lugar tenemos el objeto, que acá estaba en un triángulo. Aquí lo pasamos al inicio. Y aparece de manera permanente para todas tus formas, todas tus conjugaciones y tiempos. Permanentemente vas a utilizar el verbo to be. Para siempre, siempre en la voz pasiva. Si ves aquí, pues no lo marca. Pongo like como un ejemplo, pero aquí en esta forma siempre vas a utilizar el verbo to be, siempre, siempre. Y vas a utilizar participles. Estos de aquí, puedes preferentemente no mencionarlos o no recordarlos como past participles. Porque pues nos queda ese feeling de que es un pasado, pero en realidad la forma ing y los participles, esos no tienen pues un tiempo como tal, no son un tiempo, no puedo decir que son pasados o que son presentes o futuros, solamente son una forma del verbo y van a tomar el tiempo según el auxiliar, que en este caso va a ser el verbo to be. Bien, esa es la forma de la voz pasiva. Pero antes de meternos en lo que es la voz pasiva, necesitamos ver qué va a suceder con este espacio donde está el verbo to be. ¿Qué va a suceder en ese espacio? Pues bien, va a suceder que vas a aplicar todos los conocimientos previos que tú tomaste de manera aislada o separada, o más o menos separada.
Ahí vas a aplicar el verbo to be que viste en el nivel básico, am, is, are, el pasado was, were, el presente progresivo también en el nivel básico, pasado progresivo en el nivel intermedio o básico también, futuro will, etc. Estos tiempos tú ya los conoces, pero en esta ocasión los vamos a utilizar todos. Ahí donde dice be, bueno, ahí es donde vamos a conjugar, porque si ves de esta manera, no está conjugado. Lo que sucede en esta tabla es que en rojo tenemos los tiempos, algunos tiempos de ejemplo, porque obviamente hay más tiempos. En amarillo tenemos el verbo to be conjugado. Y en esta parte de azul tenemos participios. El ejemplo que puse pues es painted. Nota que a pesar de que en cada columna hay un tiempo diferente, el participio siempre es el mismo. Es decir, siempre es participio. Obviamente puede ser otro verbo, pero siempre el tiempo va a ser aquí participio. Siempre que metas un verbo va a ser participio. Hay que recordar que los participios son, por ejemplo, been, gone, done. Los irregulares son los que más se notan, pero aquí en esta parte es donde vamos a poner solo participios. Y vamos a leerlo de arriba hacia abajo, es decir, I am painted, eso es en el presente. She is painted. We are painted. En la segunda columna tenemos I was painted. You were painted. I am being painted. She's being painted. We are being painted. I was being painted. You were being painted. I will be painted. I am going to be painted. She is going to be painted. You are going to be painted. I have been painted. She has been painted. I have been painted. Vamos a leer entonces primero el amarillo y después el de azul. Como sugerencia, así como los leímos ahorita, puedes repetirlos para que vayas agarrando el feeling, que tu oído vaya registrando cómo suena. En negritas aquí en presente progresivo o continuo puse el verbo to be porque el auxiliar que está aquí afuera, el am, no es como tal el tiempo. Si yo digo I am dancing, la acción es dancing. El verbo de mi oración es dancing. El verbo to be, cuando dices I am dancing, ahí solamente es el auxiliar. Pero la acción sería dancing. De modo que cuando usas el verbo to be en presente progresivo, aparentemente se duplica, pero de este lado esta es el auxiliar y de este lado es la acción. Quiere decir que si yo digo I am, voy a decir que yo estoy, y el being lo tomo como un siendo. Yo estoy siendo. Y en el caso de los perfectos, sería el sido. I have been sería el sido. En gris abajo anotamos que la forma utiliza, la voz pasiva utiliza object, el verbo to be y un participio. Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Pones un objeto. Yo podría decir she. Tomo futuro will. Voy a utilizar el amarillo primero, will be. Ya tenemos el espacio del verbo to be y el participio, que es lo que está en azul. I will be, she will be painted. She will be painted. Recuerda también que hay que enfatizar siempre la acción de la que estamos hablando. Lo importante de la oración es qué es lo que va a suceder. She will be painted. De modo que painted es lo que más se va a escuchar cuando lo digas. She will be painted. Que es la parte que a mí me interesa saber, la acción. Obviamente toda la estructura, todo lo que estás diciendo en la oración es importante, pero el participio, que de hecho es la acción, es lo que necesito saber
y necesito también enfatizar más. Ya que tenemos esta, puedes hacer otros ejercicios con lo mismo. Escojo, por ejemplo, pasado progresivo. Puedo decir she was being painted. Y nota que el participio que está en rojo no cambió. Sigue siendo participio. Podemos cambiarlo y cambiarlo por otra acción que pudiera ser she was being taught, y es que ella estaba siendo enseñada, le estaban explicando algo. En este caso, bueno, puedes alternar, en este espacio cambiar de persona, puedes poner el nombre de alguien, y aquí pues tomar del color amarillo, de las celdas amarillas, de ahí tomas el tiempo que tú pues desees. Obviamente esto pasó ayer porque es was, pasó ayer. Si digo will be, pues va a ser mañana. Y pues así, si recuerdas las funciones de los demás tiempos, te vas a acordar en qué punto está el presente perfecto, el pasado perfecto y demás. También vamos a dar un repaso a los objetos, porque precisamente en la voz pasiva utilizamos objetos, pero ¿dónde están los objetos y para qué nos sirven en la oración? En el nivel básico vimos los pronombres. Los pronombres son precisamente palabras que nos ayudan a reemplazar los nombres. Es decir, si yo no quiero decir Alan, quito el nombre, lo reemplazo con un pronombre que en este caso sería he. Eso es en el caso de los sujetos, porque si Alan es el sujeto de mi oración, lo puedo reemplazar con he. El detalle es que si Alan es el objeto de mi oración, ya no puedo decir he, diría him. Ahora, en esta tabla se ve en las columnas, pues bueno, tenemos en la primera columna los sujetos. Esta imagen, bueno, es para recordar que precisamente son los que actúan, son los que ejecutan la acción. Cuando tú dices he, she, it, we, they, ellos son los responsables de la acción de la oración. En el caso de los objetos, bueno, tenemos una caja con cosas. Ellos en la oración no hacen nada. Ellos reciben la acción, pero no hacen nada. Cabe mencionar que también en los objetos, pues bueno, hay personas, pero en la oración, estas personas cuando son objetos no ejecutan ninguna acción. El primer objeto que tenemos es me. Cuando tú usas me en una oración, esa persona es la que recibe la acción. Por ejemplo, si digo you, teach me, ¿quién recibe la información? En esta oración, la persona que recibe la oración, la persona que recibe la acción del verbo, pues en este caso es el objeto. Esta persona es el beneficiario de la acción del verbo. Entonces, para eso nos sirven los objetos, nos ayudan a identificar quién se ve afectado en la oración. Entonces tenemos me, you, him, her. No vayamos a decir her porque esto de aquí, si recuerdas, la combinación de estas dos vocales genera el sonido de E larga. Siempre que tengamos una palabra con doble vocal vamos a pronunciar el sonido más largo. Ahí es donde se hace también la distinción. Hair sería así. Esto de aquí sería her. ¿Y cómo lo pronunciamos? Así, como si no tuviera la vocal, como si estuviera nada más la H y la R solita. Pronunciamos her. Her. De ahí el siguiente es its. No vayamos a decir its. Más bien sería, perdón, es it. No vayamos a pronunciarlo como it, porque el it es esto. El que vamos a pronunciar es it. You teach it. El siguiente es us. No vayamos a decir use, porque esto es use. Esto sería us. You teach us.
Y el siguiente que es them. Una recomendación es que cada vez que utilices un objeto en una oración, lo pronuncies pegado al verbo. No está pegado, pero suena que está pegado. Suena raro hacer la separación, cortar y decir you teach me y tomarte un espacio. Es todo pegado. Teach me. Como si dijeras esto. Así. Teach me. De manera que cuando dices, por ejemplo, teach it, suena pegado. Algo así. Como si estuviera así. You teach it. Teach it. Y el de acá sería teach us. You teach us. No vayamos a decir you teach us. No hay que hacer ese espacio. Es you teach us. Hay que recordar también que esta, la Y, la Y, suena como la vocal. You. No suena como esto. You. ¿Vale? Suena más bien como you. You teach us. Entonces vamos a pronunciarlas pegadas al verbo. Como repaso, vamos a checar también estos adjetivos, porque estos de aquí son posesivos, pero son adjetivos, no son pronombres, lo cual significa que no reemplazan a nadie. Más bien lo complementan, porque los adjetivos de hecho nos dan información sobre el sujeto, sobre el pronombre. Aquí tenemos un ejemplo que es my face. Si tú me dices my nada más, pues no sé a qué te refieres. Solamente me dices my, pues no sé qué es. ¿Qué? Me queda esa incertidumbre. My name, my face, my house. Aquí hay que decir la cosa. My brother, my sister, my house. Entonces tenemos my. No suena tanto como my, sino es un sonido relajado como my. My. Y a veces como my. My name, my house, my sister. El siguiente es your. Algo así. Your. Your name, your house, your sister. El siguiente es his. His. Her. Its. Its house. Su casa. La casa del gato, a lo mejor. Our. Este adjetivo posesivo lo pronunciamos así. Our. Our. No lo vamos a pronunciar como our. Our sería así. Our. Este de aquí se pronuncia justo como dices la R. R. O-P-Q-R. Entonces, our house, our sister, our names, are. Y pues el siguiente y el último pues es their. Their. ¿Cuál es la diferencia entre el adjetivo y el pronombre? Los dos son posesivos, pero pues bueno, la diferencia es que el pronombre ya es una persona. Esta imagen del ojo nos hace entender que los pronombres posesivos, yo sabré de qué estás hablando porque lo estoy viendo o porque ya lo mencionaste previamente. Es decir, si tú me dices la computadora, esa computadora es mía, yo te puedo decir this is mine. This one is mine. This one is mine. Y aquí pues bueno, es como estamos hablando de las computadoras y yo lo estoy viendo o ya estoy enterado, pues no hay confusión. No necesito que me digas mine computer porque ahí estaría equivocado. Este sería incorrecto. Usualmente tomamos this acompañado de one. Hay que recordar también. This one. Siempre vamos a utilizar this one. O en el caso de que sean plurales, pues vamos a utilizar este de aquí, que suena como queso. Igual que dices cheese, vas a decir these. These are. Vamos a decir these ones. En el caso de que sean plurales. Es en el caso que fuera algo que esté cerca, cuando está algo lejos decimos that, en singular, en plural decimos those. Entonces nos quedamos con this one is mine. Siempre que digas this y sus equivalencias o sus otras formas,
siempre tienes que utilizar one o ones. This one, o bien decir el nombre del objeto, por ejemplo, this auto, this car, this computer, this cell phone, this, con el nombre de la cosa, o bien utilizas one o ones. La última columna, bueno, tiene una imagen de unas manos. Una mano está dibujando a la otra y si ves se crea un bucle y pues se regresa la acción. Estos pronombres reflexivos dicen que la persona, el sujeto que hace la acción, recibe la acción. Usamos el prefijo auto como I paint myself, sería que me autopinto o me pinto a mí mismo. I paint myself. Recuerda también que el asunto de las Fs para plurales o para conjugaciones generalmente se intercambia con V. ¿Vale? Siempre tenemos este caso igual con la I latina y con la Y. Entonces aquí tenemos myself, que es el singular, y los plurales pues los tenemos con V, por eso es que está la V. Si yo digo I paint myself, sería como está esta imagen, yo mismo recibo la acción. Bien, esta parte es nada más de repaso. Y aquí es donde vamos a practicar. Esto que ves en la pantalla le llamamos celery. Celery. Y tienes dos opciones. Una, usar la manera tradicional. Alan cuts the celery. Aquí el detalle es, bueno, yo supongo que es Alan, pero la verdad es que no sé ni quién lo está haciendo. La verdad no sé quién lo está haciendo y lo importante no es quién lo está haciendo, sino el objeto es lo que me interesa. Aquí yo empezaría con el objeto the celery. Si estoy hablando de en este preciso momento, diría is being cut. The celery is being cut. Si es en este preciso momento. Si esto, bueno, fuera pasado, diría was being cut. Si fuera futuro, a lo mejor quiero utilizar futuro will, sería will be cut. Esto que ves es la forma pasiva. Tenemos aquí el objeto. Aquí está el verbo to be, justo como estaba en la tabla anterior. Y aquí está un participio. Y ahora vamos a hacer estos ejercicios. Tenemos aquí dos palabras. La primera es varnish, que de hecho es lo que está haciendo esta persona. Aquí no decimos paint. Esto es varnish. Lo que esta persona, pues bueno, tiene aquí es, le llamamos fence. En voz activa, yo diría, he is varnishing the fence. He is varnishing the fence. Pero la verdad es que pues no sé quién sea él. Lo que sí reconozco en la imagen pues es the fence. Entonces voy a iniciar con fence. The fence. Si es en este momento, porque obviamente está sucediendo en este momento, diría is being. Está haciendo. Is being varnished. The fence is being varnished. Y de igual manera aquí ya tenemos el objeto. Aquí está el verbo to be, está haciendo. Y varnished sería la acción. Si quisiera usar el presente perfecto, por ejemplo, diría has been. Y dice que ha sido. The fence has been varnished. Si usara el going to, diría the fence is going to be varnished. Is going to be, va a ser pintada. Recuerda que estos tiempos los vas a utilizar según las funciones que hemos practicado. El going to generalmente lo usamos para intenciones, para
esas cosas que vas a hacer pero que no necesariamente ya estás a punto de hacerlas, o para predicciones que tienes con bases, con evidencia. Aquellas cosas que tú dices que van a pasar porque estás observando o porque estás escuchando. Entonces tenemos el verbo varnish y la palabra fence. El siguiente es trem y la palabra bash. El verbo es trem y la palabra es bash. Trem es la acción que está realizando la persona. Eso que le hace al arbusto, pues bueno, puede ser también a la barba o a las puntas de tu cabello, al cabello. Eso es trem. No como tal es cut, porque no está cortando todo, sino que le está dando una forma. Entonces eso es trem. De aquí vamos a hacer otro ejercicio. Scrape. Scrape es lo que está haciendo la persona. Se puede entender como pelar el pescado. Scrape se entiende también como raspar o rascar. Fish scale es esto que está aquí, son las escamas del pez. Y de aquí vamos a hacer otras oraciones. La siguiente es embroider. Sequence. Embroider es pues básicamente tejer. Sequence es esas cositas brillantes de aquí, son lentejuelas. Embroider y sequence. Embroider es un verbo regular, entonces no vas a tener complicaciones para utilizarlo. Carve. Lo que la persona le hizo a este log, esto que ves aquí, pues es madera, pero este pedazo se le llama log. La acción que esta persona hizo a esta madera, a este tronco, se le llama carve, que es cuando tú vas dándole forma, pero no como dijimos trim, al cabello o a los arbustos o a la barba. Este carve es cuando tú vas dándole forma porque le vas cortando, le vas rebajando. Peel. Y tenemos sweet potatoes. Peel es la acción que está realizando la persona, eso es peel. Sweet potatoes, pues bueno, estos de aquí son pues papas dulces. Literalmente eso dice, papas dulces, pero bueno, en algunos lugares, en la mayoría se les llama camotes. Entonces esta acción es peel y tenemos sweet potatoes. Peel puede ser incluso con la mano, o sea, una naranja con la mano o un plátano con la mano. Entonces, de aquí practica, haz oraciones, pásate en la tabla, esta tabla de aquí, para poder hacer oraciones. Recuerda identificar el objeto. Es sencillo ubicar el objeto. Por ejemplo, aquí estamos hablando de celery, aquí estamos hablando de fence, aquí estamos hablando de bash, aquí estamos hablando de fish scale, aquí de sequence, aquí de lock. Ese es el objeto. No estamos hablando de la persona que lo está haciendo, estamos hablando del objeto que es el que está recibiendo la acción, como el tronco, las lentejuelas, las escamas o el pescado, el arbusto y la cerca o el apio. Ellos no están haciendo nada, ellos de hecho están recibiendo una acción. Entonces, primero identificas ese objeto, de quién estamos hablando, y ya después de la parte amarilla de la tabla seleccionas en qué tiempo quieres hablar. Ya están ahí todas las conjugaciones, nada más es cuestión de bajarlas. Recuerda que aquí el presente es yo soy, etcétera. Yo era o yo fui. El presente progresivo y el presente perfecto son los que de repente nos confunden, que es donde decimos yo estoy siendo o ella está siendo. Y en el presente perfecto yo he sido o yo había sido. Y al final, bueno, ponemos el participio del verbo que estés utilizando. Aquí pues bueno, ya establecimos un verbo que es varnish, trim, scrape, embroider, carve, peel. Ya nada más es cuestión de buscar el participio. Generalmente vamos a utilizar esta voz pasiva cuando sea evidente
quién realizó la acción. Por ejemplo, si hablamos que el cirujano hizo la cirugía o que el cirujano operó al paciente, es evidente que fue el cirujano quien lo hizo. Entonces ahí hablamos de la persona. El paciente fue operado o la cirugía fue hecha. Yo sobreentiendo quién lo hizo. Por lo tanto, pues ya no es necesario que lo repitas. En los periódicos también puede aparecer la voz pasiva, en el sentido de que se puede entender quién lo hizo. Es decir, un auto fue robado, a car was stolen, se lo llevaron. Evidentemente fue un ladrón. Entonces, como es obvio, ya no necesito mencionar que fue un ladrón. Si tú quisieras mencionar quién lo va a hacer, pues dices by y dices la persona. By me, by Alan, etcétera. Pero ya no es del todo importante. Lo importante es el objeto. Es como decir las respuestas están dadas. No nos interesa quién da las respuestas, lo importante son las respuestas. La mesa está servida. De igual manera, lo importante es que la mesa ya está servida. Si decimos el paquete fue entregado, de igual manera lo que nos interesa es el objeto, no quién lo hace, sino el objeto. Entonces, hay que practicar, hay que utilizar esa tabla para hacer los ejercicios.